Nos acompaña a esta hora Ricardo Lombana del movimiento Otro Camino para conversar con nosotros temas de interés nacional, temas que tiene latente el país. Buenos días, don Ricardo. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora. Bienvenido a RPC Radio. Bueno, ha sido una semana de mucha incidencia en hechos criminales en el país desde el movimiento Otro Camino. ¿Cómo analizan la situación nacional? Buenos días, Linda, y buenos días a toda la mesa y a todo RPC Radio. Felicidades en el Día del Periodista y a toda la audiencia a nivel nacional. Contento de estar siempre aquí. Bueno, el presidente de la República, como lo dije yo en una publicación que hice en mis redes, comete un grave error que esperamos sea subsanado en sus declaraciones o en su conferencia de prensa del día de hoy. Y ojalá no tome el camino de la amargura, la arrogancia o la negación frente a esta realidad, porque no se está jugando, se está frente a un tema que preocupa mucho, mucho a todo un país, que es la seguridad. Creo que, como lo mencionas, para nadie es un secreto el aumento de actos de criminalidad que han sacudido a la República de Panamá, que preocupan en distintos puntos del país y por distintas razones, ¿no? Tanto el tema de la violencia contra la mujer y el feminicidio o el femicidio, el tema de los delitos contra los menores de edad, el tema de los homicidios, que tal vez no tienen que ver nada con temas de menores o de pareja, sino que simplemente se están dando alrededor del país, la operación de las pandillas y de las bandas criminales, los actos delictivos que van en aumento y preocupan a la ciudadanía. Y por otra parte, que es lo que realmente preocupa, no vemos a un gobierno que tenga un plan para combatir la seguridad. O sea, vaya más de un año de que asumieron gobierno y no se ven acciones concretas, y el presidente, al ser abordado por los medios, yo entiendo, o sea, no importa que sea 10 de noviembre, no importa que sea el grito de nuestra separación de Panamá de España, usted es el presidente del país y en cualquier coyuntura hay que darle la cara al país, sobre todo cuando están pasando estas cosas graves, porque como lo dije en aquel mensaje, cuando tú le estás dando la espalda a los medios y decides no hablar, le estás dando la espalda a un país, le estás dando la espalda a los familiares de las víctimas. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos, por otro lado, compra de aviones de guerra por más de 70 millones de dólares. O sea, ¿cómo tú le explicas al país cuando las unidades policiales, que yo converso con ellas en las calles, porque obviamente no pueden hacerlo público, pero ustedes son periodistas, ustedes también conversan a veces con fuerzas policiales en las calles o tienen información, piden uniformes, piden insumos, piden tener mejor armamento, piden tener mejor tecnología, se necesitan más cámaras de seguridad, se necesitan más vehículos, se necesitan muchas otras cosas que son mucho más efectivas para combatir el crimen real que 4 aviones de guerra en más de 70 millones de dólares, que no solo no son necesarios, sino que, lo digo alto y claro, están haciendo negocio con la compra de esos aviones en un gobierno en el que supuestamente no estaban haciendo negocios ni iba a haber corrupción. Lamentable lo que estamos viendo. ¿Y para qué hacemos este señalamiento? No solo para poner el dedo en la llaga, sino para que tomen correctivos el ministro de Seguridad y el presidente de la República, porque esto se le está saliendo de las manos. Y cierro diciéndote esto. Lo dije desde que inicié mi carrera política y lo digo hoy. El presidente de la República y los estamentos de seguridad, sobre todo los jefes y el Consejo de Seguridad, saben dónde están las bandas criminales, saben dónde están los cabecillas de las bandas criminales y nadie les pone un dedo encima. Los ciudadanos tienen que preguntarse, y nos preguntamos por qué. ¿Por qué si se busca, por ejemplo, a los que protestan en las calles, a esos sí se les tira toda la fuerza de la ley
todas las fuerzas antimotines, todos los camiones, todos los gases, todo, a los maestros, a los originarios, a quien sea que, a eso sí, pero a los que realmente son criminales y están matando a los panameños y que se sabe dónde están, a esos no los tocan. El pueblo panameño se está cansando de esta situación y espero que tomen medidas. ¿No se justifica, a su consideración, esta compra de estas aeronaves por parte del gobierno? En lo absoluto. Y ojalá le hagan esa pregunta al presidente el día de hoy y ojalá la responda. Porque cuando él recibe preguntas incómodas, responde con una grosería y se salta a la siguiente pregunta. O con una altanería chifea olímpicamente la pregunta. O sea, él tiene que responder varias preguntas hoy frente al país. Y una de esas es que justifique por qué 4 aviones de guerra con a más de 70 millones de dólares es más importante que dotar a la fuerza policial que tiene necesidades para que haga su trabajo en la calle. Él tiene que responder por qué más de 70 millones en 4 aviones de guerra es más importante que el oncológico, o es más importante que medicamentos, o es más importante que un sinnúmero, Linda, de obras que cuestan mucho menos de 70 millones de dólares que no se han podido terminar y que son importantes para la vida, incluyendo las que tienen que ver con agua potable, por ejemplo, en la península de Azuero, ¿no? Que tienen valor por debajo de eso. Esas son las explicaciones que el presidente tiene que dar hoy y que no venga con el cuento de que eso es demagogia o que eso son ataques o que esa es la izquierda o que ese... No. Pero bueno, vamos a esperar. Yo estoy a la espera también porque no se justifica en lo absoluto. Es una irresponsabilidad mayor, aparte de negocio y corrupción, comprar esos aviones en este momento. ¿Quieren entonces que son para hacer negocios? Por supuesto que sí. Lo digo alto y claro. Si no, ¿por qué carajo los están comprando? Y perdonen el lenguaje, porque es que me molesta. Claro. Frente al caso de los homicidios, siempre se dice que la mayoría de los homicidios están vinculados al crimen organizado. Pues ayer hubo operaciones importantes en el país. Usted hablaba... Ha faltado estrategia de seguridad. ¿Qué ha faltado para que no se contemple esa estrategia? Bueno, nosotros ya las elecciones pasaron, pero yo tengo que referirme a nuestros planes. Nosotros presentábamos un plan antipandilla desde el día 1 de gobierno, ¿no? Con un paquete de leyes especiales que permitieran acciones extraordinarias, focalizadas donde operan las pandillas, y un plan de limpieza, como se ha visto en otros países, incluyendo en El Salvador. Y lo mencionamos en la campaña como una referencia y nos reunimos en su momento con las autoridades de seguridad de ese país para estar preparados para implementarlo y limpiar el país de las pandillas. Con el apoyo, escúchese bien, no solo con las acciones policiales de las autoridades panameñas, sino con el apoyo de cooperación, tecnología de países amigos, que tienen mucho que aportar tanto en equipamiento, tanto en tecnología como en formación y capacitación a la hora de realizar este tipo de operativos. Esto se puede hacer, se ha hecho en otros países. Panamá no es el único país que necesita limpiarse de las pandillas. Simplemente aquí lo que hay es falta de voluntad, porque se sabe, reitero, se sabe dónde operan, se sabe quiénes son, pero no pasa absolutamente nada. Entonces, eso significa, uno, que hay falta de un plan, o que había falta de un plan, que todavía no hay un plan para combatir la delincuencia de manera integral, reducirla y que los ciudadanos panameños nos sintamos seguros, y lo cual pues nos remite a que a veces en campaña, como ha ocurrido con el presidente actual, pues se hablan muchas cosas solo para generar votos, pero no se tiene un plan concreto. Y esta es la segunda vez, porque el presidente ya fue ministro de Seguridad, ¿no? En el gobierno de Martinelli, y revisen las tasas de criminalidad y de homicidio cuando el señor Mulino fue ministro de Estado para que ustedes vean cómo estaban disparadas también. Conversamos a esta hora en RPC Radio con don Ricardo Lombana del movimiento Otro Camino. Don Ricardo, dejemos seguridad por un momento y pasemos a hablar de temas de corrupción.
Juicio por el caso Odebrecht se aplaza una vez más. Ayer también escuchábamos al expresidente de la República, Ricardo Martinelli, decir que él ya había sido notificado, porque lo que se había dicho en Panamá era que no se había logrado notificar. ¿Qué pasa con este juicio que Panamá sigue esperando porque termine? Mire, usted disculpe que yo me ría, pero lo que pasa es que ya lo he dicho antes, no va a pasar nada. Y lamento hablar de esta forma, porque yo soy un eterno optimista y siempre he luchado por Panamá y seguiré luchando por Panamá con la esperanza de que las cosas se den. Pero esto es más pan y circo. El caso de Brecht en Panamá no va a llegar a ningún lado. Como las investigaciones de alto perfil nunca llegan a ningún lado. Sí, a veces ponen a subir y bajar escaleras a las personas. Sí, a veces los incomodan con algunas medidas cautelares por aquí, algunas medidas cautelares por allá, pero al final yo le pregunto a usted, ¿dónde están los peces gordos del caso de Brecht y de otros casos condenados, presos y con los millones devueltos a los panameños? Cri, cri, como los grillos, no hay, porque al final no existe una voluntad de hacerlo. Hay acuerdos de impunidad. Recordemos lo siguiente, señores, para que el presidente Mulino llegara a la presidencia, para que no lo inhabilitaran, porque recordemos que el presidente Mulino no podía ser candidato, su candidatura era ilegal, pero para poder negociar que lo dejaran correr, él tuvo que hacer un pacto de no corretear a nadie. Y por eso no va a ocurrir nada, mucho menos con el señor que está en Colombia, ¿no? Sí, esa es parte principal de este pacto. El señor que está en Colombia lo puso a él de presidente, obviamente él le va a devolver el favor, aunque esté en Colombia, al señor que está allá. Entonces, nos marean con las noticias, con que se cauteló tal bien, con que se hizo tal cosa, pero al final yo le vuelvo a preguntar a usted y a la ciudadanía, ¿dónde están los peces gordos condenados? No hay. ¿Dónde están los peces gordos en la cárcel cumpliendo condenas importantes? No hay. ¿Y dónde están los peces gordos devolviendo 1 millón, 5 millones, 10 millones, 25 millones? Tampoco hay. No tengo ninguna esperanza de que el caso de Brecht llegue a su curso o llegue a un feliz término en Panamá. Y eso tiene una sola respuesta, y es que las personas que están implicadas en el caso son personas que están vinculadas a esta administración, a la administración anterior y a la administración también del expresidente Varela. Entonces, ¿cómo tú culminas una investigación como esa en Panamá? Bueno, tienes que estar dispuesto realmente a ponerte del lado del pueblo. Eso es lo que no ha hecho la justicia en este país, ni del lado de las leyes y de la Constitución, y realmente actuar en beneficio de la población. Meter a quien tienes que meter preso, recuperar los millones que haya que recuperar y utilizar esa plata para beneficiar a los panameños. A lo que veo de algunos de los implicados en este caso, los que han sido llamados a juicio, es que se está tratando de llevar a la anulación de estas investigaciones basándose en lo acontecido en Brasil. ¿Qué representaría para el país si este juicio se cae, si este proceso se cae? ¿Cómo quedamos como país? Bueno, yo no me extrañaría que eso sea lo que ocurra al final, como ha ocurrido con otros casos famosos que al final prescribieron o al final no pasó nada. Yo estoy seguro que los panameños, con dolor en el alma, no nos sorprendería que este caso al final se anule o que este caso al final se archive, prescriba o no tenga ningún resultado. ¿Y qué significaría eso? Bueno, un fracaso más y una carga más o una bofetada más en la espalda de los panameños de a pie, sobre todo, que son los que tienen que ver cómo doblan el lomo y sudan la gota gorda para llevar el pan a sus mesas, alimentar a sus familias y ver cómo pasan el Ñágara en bicicleta, como dice Juan Luis Guerra, para poder comprar un medicamento o para poder sobrevivir el día a día, mientras aquí la danza de millones sigue sin ninguna consecuencia.
Eso al final del camino va a llegar el día, y es lo que yo he tratado de evitar con la lucha que hemos llevado y con nuestro proyecto político. Esto no dura 100 años. Miren lo que pasó en Venezuela. Llega el día en que la ciudadanía se harta de estas cosas y entonces toma decisiones radicales que luego el país lamenta. Ojalá no lleguemos a ese extremo, pero no veo las cosas o no veo luz al final del túnel con los casos de alto perfil, ni tampoco con este caso de Odebrecht. Y poca voluntad en la Asamblea, porque vimos esos proyectos anticorrupción que murieron prácticamente en su cuna en la Asamblea Nacional. ¿Qué opinión le merece frente a esos temas en la Asamblea, no? No hay voluntad. O sea, ahí estamos todavía peleando con el reglamento interno. O sea, la Asamblea ni siquiera ha podido aprobar una reforma en el reglamento interno que le descuente el día de trabajo a los diputados que no van. O sea, mire todavía en qué discusión nosotros estamos atascados, ¿no? Y vamos a pensar en que la Asamblea realmente va a tener un compromiso real de lucha anticorrupción. Yo le hago un llamado a atención respetuoso a la Asamblea Nacional y a la directiva que asumió hace unos meses con gran expectativa ciudadana, ¿no? De que se iban a dar los cambios, de que se iban a eliminar todas las botellas, de que se iban a reducir los nombramientos, que se iba a cortar el presupuesto, de que se iba a reformar el reglamento interno. La ciudadanía evalúa y después no nos preguntemos por qué se evalúa tan negativamente a la Asamblea Nacional. Señor exfuncionario del gobierno del expresidente Laurentino Cortizo, ha habido cautelación de bienes al ex vicepresidente de la República. ¿Habrá aquí certeza del castigo o espera usted investigaciones objetivas? La respuesta se la di anteriormente. No. Esto es parte, y ojalá me equivoque, ojalá me calle en la boca. Lo digo claramente, pero yo llevo años en esto. ¿No? ¿Te acuerdas cuando arrancaron las investigaciones con Martinelli, no sé qué? Todo ahora se cayó. Cuando arrancaron las investigaciones del expresidente o con el gobierno del presidente Varela, todo se cayó. Cuando arrancaron las investigaciones de Odebrecht, la gente decía, bueno, ahora sí, no sé qué, y después todo se cayó. No va a pasar nada. Probablemente pongan al ex vicepresidente o alguna figura a subir, a bajar, a cautelar aquí, a cautelar allá. Al final, ¿qué pide el país? Cárcel, condenas y que devuelvan los millones. Esas son las tres cosas que tienen que pasar para que los panameños digamos, ok, ahora sí hay consecuencias, ¿no? En el gobierno anterior hubo una danza multimillonaria de desfalcos de corrupción, de robos a todas manos, y lo advertimos cuando estaba ocurriendo. Ustedes me escucharon en distintos medios. Yo corrí en las elecciones contra precisamente el candidato Cortizo en aquel momento, y advertía yo en la campaña contra Cortizo la debacle y la robadera que se venía si ganaban la elección. Bueno, al ver el desespero, lo dije antes, al ver el desespero, y este es el mensaje que le quiero enviar al ciudadano. El ciudadano que hoy está preocupado porque no tiene empleo o porque no tiene ingresos. Queridos panameños, para poder tener empleo e ingresos necesitamos que pare la robadera, porque la plata va a alcanzar para todos el día que en este país se paren de robar nuestros recursos. Entonces no podemos seguir eligiendo gobiernos que no tengan como prioridad tu pan, tu comida, tu trabajo y tus oportunidades. Entonces yo creo que al hacer pactos de impunidad, al acordar no investigar, esta medida que está tomando el Contralor, ¿cómo la consideras? Aquí quiero separar ambas cosas porque no quiero que se me malinterprete. Al vicepresidente Carrizo hay que investigarlo, que no tengan la menor duda, ¿no? El Ministerio Público debería estar ya en esto. Y no solo a él, a muchos otros
vinculados a la administración anterior, pero no deja de preocuparme estas facultades que se está robando el Contralor de la República, ¿no? De estar secuestrando bienes y estar tomando medidas que pudieran corresponderle a el Ministerio Público o incluso sin ningún tipo de control judicial. Bueno, el abogado Ernesto Cedeño, el diputado Ernesto Cedeño, que es independiente, pero que fue postulado por el Movimiento Otro Camino, y pues obviamente con el que tenemos excelente relación y pertenece a nuestra bancada, seguimos en la Asamblea, ya se ha pronunciado y coincido con él de que sí hay ciertos problemas legales, constitucionales con estas nuevas medidas o nuevas facultades que tiene el Contralor, pero yo quiero separar eso de la necesidad que tiene de investigar, las instituciones tienen de investigar al ex vicepresidente de la República. Ya para terminar, señor Lombana, hablemos un poquito de Moca. ¿Cómo están las cosas en Moca? Bueno, nosotros les comparto que tranquila, silenciosamente y así como hormiguitas seguimos trabajando desde el 6 de mayo. Hemos estado gradualmente aumentando nuestra membresía. Hemos crecido cerca de 2.000 miembros en el último mes y medio aproximadamente, y seguiremos aumentando así de a poco, con un movimiento o un plan de organización de las bases que estamos distribuyendo o lanzando a nivel nacional y que vamos a imprimirle la mayor de las fuerzas a partir del mes de enero, y pues lo van a ver en todo el país. Yo reitero que este movimiento está creciendo, que Moca se está organizando desde ya en todas las provincias y comarcas del país, apuntando a un objetivo muy claro, el objetivo electoral del 2029. Ya yo he reiterado, creo que el país lo conoce, yo voy a volver a aspirar. Para mí la tercera es la vencida. Hemos venido cada vez creciendo más y yo no me voy a rendir porque las cosas a veces no se logran en un día. Seguiremos luchando y vamos a organizar el partido. ¿Para qué? Para que ahora tengamos candidatos a todos los cargos, porque en la elección anterior no tuvimos el tiempo de poder tener candidatos para todos los cargos. Solamente teníamos candidatos para el 40% de los cargos. Teníamos muy pocos candidatos para alcaldes, para representantes de corregimiento en todo el territorio. Ahora vamos a tener candidatos para el 100% de los cargos. Así que todo aquel panameño que me está escuchando, sea parte de Moca o no sea parte de Moca, sea independiente o incluso que pertenezca a otros partidos políticos, porque en los otros partidos políticos hay mucha gente buena que está tocando la puerta acá. Bienvenidos, que estamos buscando a quienes se quieran vestir con una sola bandera, que es la bandera panameña, para poder rescatar nuestro país. Muchísimas gracias, don Ricardo Lombana. Se nos ha agotado el tiempo. Importantes temas que hemos abordado en el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes.